El objetivo del video de hoy es definir algunas magnitudes físicas para poder describir los movimientos de los cuerpos. Al estudiar el movimiento de un cuerpo, como por ejemplo cuando se patea una pelota de fútbol, este se traslada, aunque también puede girar. Analizar el movimiento de la pelota puede llegar a ser muy complejo. Es por este motivo que para simplificar el movimiento de la pelota, lo vamos a considerar como una masa puntual. De esta forma, el movimiento del cuerpo lo podemos estudiar como el movimiento de un solo punto, independientemente de sus dimensiones. Por ejemplo, si analizamos el movimiento de un atleta en una carrera de 100 metros, al atleta lo podemos considerar como un solo punto. Si queremos describir el movimiento de un cuerpo y ya tenemos establecido un sistema de coordenadas, necesitamos conocer algunas características. Para ello, comenzaremos planteando el siguiente ejemplo. Una persona va del punto A al punto B, realizando el recorrido que se muestra en líneas punteadas. También podría haber elegido el recorrido que se muestra a continuación. Tanto el primer recorrido como el segundo recorrido lo podemos llamar trayectoria, ya que la trayectoria de un cuerpo es la línea que queda determinada por la unión de todos los puntos por los que fue pasando el cuerpo. Podemos decir entonces que para ir de un punto a otro existen infinitas trayectorias. Otra de las características para analizar un movimiento es el desplazamiento. En física, el desplazamiento es una magnitud vectorial que determina la variación entre la posición inicial y la posición final, sin importar la trayectoria realizada por el cuerpo. Se simboliza con la letra delta R y su unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el metro. Como el desplazamiento es una magnitud vectorial, debemos representarlo con un vector, en donde el origen es la posición inicial, en este caso el punto A, la dirección, que queda determinada por el segmento de recta que une la posición inicial con la posición final, el sentido es desde la posición inicial hacia la posición final, y el módulo, que lo podemos obtener de forma gráfica utilizando una escala adecuada o de manera analítica. A continuación, plantearemos el siguiente ejemplo. Tenemos un objeto que describe una trayectoria circular volviendo al punto de partida. Aquí podemos observar claramente que el objeto realizó un movimiento con trayectoria circular. Pero si nos preguntamos cuál es su desplazamiento, para contestar esta pregunta, volvamos a la definición de desplazamiento. La definición nos dice que el desplazamiento es una magnitud vectorial que determina la variación entre la posición inicial y la posición final, sin importar la trayectoria realizada por el cuerpo. En este caso, tenemos que la posición inicial es la misma que la posición final, por lo tanto, no hubo ninguna variación de posición, a pesar que el cuerpo haya realizado un movimiento con una trayectoria circular. Podemos decir entonces que el desplazamiento realizado por el objeto es cero. Otras de las variables que vamos a definir para poder describir un movimiento son los conceptos de velocidad media y velocidad instantánea. La velocidad media es una magnitud vectorial que indica el desplazamiento realizado por un cuerpo en un tiempo determinado. Matemáticamente se expresa de la siguiente manera, en donde delta R es el desplazamiento o variación de posición y delta T es el intervalo de tiempo en realizar el desplazamiento. Tanto la velocidad media como el desplazamiento van entre paréntesis recto debido a que ambas magnitudes son vectoriales y estamos determinando únicamente el módulo. Existen muchas unidades de velocidad media. La más usada en la vida cotidiana es kilómetros sobre hora, pero la unidad de velocidad media en el Sistema Internacional de Unidades es metros sobre segundo, debido a que la unidad de desplazamiento es el metro y la unidad de tiempo es el segundo. Plantearemos el siguiente ejercicio. Una persona sale del punto A al punto B realizando el recorrido que se muestra en pantalla. Si consideramos que cada cuadra mide 100 metros y la persona demoró 5,0 minutos en realizar la trayectoria, determine la velocidad media de la persona. Para determinar la velocidad media utilizaremos la ecuación matemática ya vista.
Lo primero que haremos es averiguar el desplazamiento realizado por la persona. Conociendo la posición inicial, punto A, y la posición final, punto B, podemos representar con un vector el desplazamiento. Como podemos observar en pantalla, el largo del vector equivale a 4 cuadras, por lo tanto, el módulo del desplazamiento equivale a 400 metros. Ahora que tenemos el desplazamiento, pasaremos a trabajar con el tiempo que demoró en realizar dicho desplazamiento. Como se dijo anteriormente, la unidad en el Sistema Internacional de Unidades de velocidad media es metros sobre segundo. Por lo tanto, tenemos que convertir los 5,0 minutos en segundos. Si sabemos que cada minuto tiene 60 segundos, multiplicamos 60 por la cantidad de minutos, que en este caso sería 5. De esta manera obtenemos que el resultado sería 300 segundos. Esto significa que demoró 300 segundos en realizar dicho desplazamiento. Teniendo el desplazamiento y el intervalo de tiempo, estamos prontos para calcular el módulo de la velocidad media, siendo el resultado 1,3 metros sobre segundo. Si bien hemos llegado al resultado, pero el ejercicio estaría incompleto. Esto se debe a que la velocidad media, por definición, es una magnitud vectorial. Por lo tanto, además del valor y la unidad, debemos indicar o representar la dirección y sentido. La velocidad media y el desplazamiento siempre tienen igual dirección y sentido. Conociendo esto, ya estamos preparados para representar la velocidad media. Ahora que ya representamos la velocidad media con un vector, podemos decir que hemos finalizado con el ejercicio. Si analizamos el resultado del ejercicio, dicho resultado nos indica un promedio de las distintas velocidades que tuvo la persona para ir del punto A al punto B. En otras palabras, no conocemos el ritmo que tuvo la persona para realizar dicha trayectoria, ya que pudo tener tramos en el que fue más rápido que otros, o haber mantenido el valor de la velocidad durante todo el recorrido. En definitiva, con la velocidad media no podemos saber si la velocidad durante todo el recorrido cambió o no. Para conocer la velocidad real que está teniendo en cada instante, plantearemos la siguiente situación. Consideremos un auto que pasa por el punto A, transcurrido un intervalo de tiempo delta t, el auto estará en el punto B, habiendo realizado un desplazamiento como se muestra en el video. Si calculamos la velocidad media en dicho desplazamiento, el auto pudo haber variado su velocidad y dicho cálculo no sería igual a la velocidad que indicó el velocímetro cuando pasó por el punto A. Si el punto B lo acercamos lo más próximo al punto A, de este modo el intervalo de tiempo delta t se volverá muy pequeño. Por lo tanto, tendríamos que el valor de la velocidad media sería muy próximo al valor de la velocidad instantánea, es decir, a la velocidad que marca el velocímetro. Teniendo esto en cuenta, podemos definir la velocidad instantánea de la siguiente manera. Es una magnitud vectorial que indica el desplazamiento realizado por un cuerpo en un intervalo de tiempo muy pequeño. Se representa con la letra V minúscula y la unidad en el Sistema Internacional de Unidades es metro sobre segundo, al igual que la velocidad media. Con esta definición, entonces podemos decir que la velocidad instantánea es una velocidad media, pero para intervalos de tiempo muy pequeños. Como la velocidad instantánea es una magnitud vectorial, la debemos representar con un vector. Como se puede observar en pantalla, este vector es tangente a la trayectoria descrita y el sentido es hacia donde se está desplazando en ese instante. De esta manera hemos llegado al final del video, esperando que se haya entendido. Hasta la próxima.